porque no puedo hablar español. But there is one phrase that has really saved my life when I'm down here in Mexico. Pero sí hay una frase en español que conozco que ha salvado mi vida cuando estoy aquí en México. And it's when I order tacos and I tell the guy across the counter and they say, sin chile. Y esto es cuando estoy en la taquería y le digo al taquero sin chile. You know, the chili down here is a little different than what we have maybe in Santa Barbara. El Woo, chile de let me acá tell you. es muy diferente al chile que hay en Santa Bárbara, déjate digo. Well, the topic we're going to take on this morning is an issue I think that we all wrestle with. We all have to deal with this. Y el tema que estaremos tratando hoy creo que es un tema en el que todos nosotros luchamos con él. And the topic is worry. Y el tema es la preocupación. We all worry, do we not? Todos nos preocupamos, ¿no es así? Well, we're going to look at a section on Sermon on the Mount in Matthew chapter 6. Y estaremos mirando una porción de la Escritura en Mateo capítulo 6, el Sermón del Monte. So why don't you turn there, Matthew chapter 6, verses 25, and we're going to go through 34. Y así que si me acompañas, por favor, es Mateo capítulo 6, estaremos leyendo el versículo 25 y vamos a cubrir hasta el versículo 34. Now, Jesus is speaking to his disciples in this famous Sermon on the Mount. Ahora Jesús está hablando con sus discípulos en este Sermón del Monte tan conocido. And so we're going to be looking at one topic that Jesus takes on a bunch of topics in this sermon. Y así que vamos a mirar un tema al que Jesús hace referencia en este sermón. In these short 10 verses, Jesus mentions the word worry 6 times. En estos 10 versículos, Jesús menciona la palabra preocupación o preocuparte 6 veces. He actually says, do not worry, directly as a command 3 times. Y 3 veces como mandamiento dice, no te preocupes. Think back when you were in school and the teacher told you something. Ahora You- ponte a pensar cuando estabas en la escuela y el maestro te decía algo. When he told you something once, you might start to listen. Cuando te decía algo una vez, tal vez ponías atención o escuchabas. When the teacher told you something twice, you really started to pay attention. Cuando el profe te decía algo por segunda vez, ya empezabas a poner atención. The third time, you knew you were going to be tested on it, did you not? Y cuando te decía ya por tercera vez, sabías que iba a haber un examen acerca de ello, ¿no? Well, Jesus wasn't one to waste any words. Pues Jesús no era la persona, la clase de persona que hablaba nomás por hablar. And if we pay attention to our teacher, how much more should we pay attention to what Jesus, our Lord and Savior, says? Y si nosotros prestábamos atención a nuestro profe, ¿qué más el poner atención a nuestro Señor y Salvador? So why would Jesus spend so much time talking about this issue of worry? Entonces, ¿por qué es que el Señor Jesús pasaba tanto tiempo hablando acerca de este tema de la preocupación? I have 2 words. Tengo 2 palabras. Stress cases. Y es por estresarnos. He knows that we're stress cases. He knows that it's in our nature to stress out. Él sabe que nos estresamos, sabe que está en nuestra naturaleza el estresarnos. Worry was an issue then, and it's an issue here today. La preocupación era un tema en aquel entonces y es igual un tema hoy. And it's not just a New Testament issue, it's throughout the whole Bible because it's a human condition. Y no solamente es algo que encontramos en el Nuevo Testamento, pero igual en el Antiguo Testamento, porque eso es algo que todo ser humano lucha con. In fact, in Psalm 37, one of my favorite passages, young David, who later becomes King David, he writes this. Es más, uno de mis pasajes favoritos, Salmo 37:1, David joven dice esto. It says, rest in the Lord and wait patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret. It only causes harm. That's Verses 7 and 7 and 8. Salmo 37, 7 y 8. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. That word fret in Hebrew is kara. Ahora, esta palabra donde lees irrites en el hebreo es kara. It kind of sounds like a karate chop, right? Kara, yeah. Y casi se escucha como una palabra de karate. Kara. I think that's kind of what it does to us too, you know? It's like fretting, it kind of is like a karate chop right across the chest. You're a kara. Y creo que esto es lo que hace con nosotros, el preocuparnos es como si nos dieran un caretazo ahí en el pecho. Kara. Now, it means to glow or to grow warm. Y esto es el de resplandecer o el crecer en temperatura.
Figuratively speaking, it means to burn with emotion. Figurativamente hablando, habla de crecer con emoción. I picture someone biting their fingernails like it's a corn of cob. Y me puedo imaginar a alguien mordiéndose las uñas como si fuese un elote. I picture someone so upset that they have steam just coming out of their ears. Y me imagino de alguien que está tan enojado que le empieza a salir humo por los oídos. Oswald Chambers says this about this particular verse. Y Oswald Chambers dice esto acerca de esta cita. He says, worrying always results in sin. Y dice, la preocupación siempre resulta en pecado. We tend to think that a little anxiety and a little worry are simply an indication of how wise we really are. Pensamos de que el preocuparnos, irritarnos un poco, simplemente demuestra qué tan sabios somos. Yet is actually a much better indication of how wicked we are. Pero en verdad es una indicación de qué tan malvados somos. Fretting rises from our determination to have our own way. Porque el irritar sale de nuestra preocupación o nuestro celo de hacer nuestra propia voluntad. Our Lord Jesus was never worried and was never anxious. Nuestro Señor Jesús nunca se preocupaba, nunca se irritaba. You know, fretting is one of those things that crosses all social, economic, gender, age, language, and cultural barriers. Y sabes tú que esto del irritarte, preocuparte, es algo que atraviesa cualquier barrera, ya sea social, ya sea de cultura, edad, de cualquier barrera. So Jesus knows the heart of man, and he has something to say about this. Y así que Jesús conoce el corazón del hombre y tiene algo que decir acerca de esto. So Jesus is going to expand on this command to fret not. Y así que Jesús se va a expandir en este mandato de que no te irrites, no te preocupes. So Matthew chapter 6 verse 25, Así que Mateo capítulo 6, versículo 25, Jesus says this, "Therefore I say to you, do not worry about your life, what you'll eat or what you will drink, nor about your body or what you'll put on. Is not life more than food and the body more than clothing?" Jesús hablando, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are not you more of value than they? Versículo 26. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Which of you, by worrying, can add 1 cubit to his stature? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? So the first thing we see here is that fretting is fruitless. Lo primero que podemos mirar aquí es el irritarte o preocuparte es una pérdida. Worrying is nothing but a bunch of waste of time and energy and effort. Porque el preocuparte no es nada más que el perder tiempo, el perder energía. I believe one of the top reasons Christians are taken out of the race and no longer effective for the kingdom is because of this. Creo yo que una de las razones principales por qué los cristianos ya no son efectivos para el reino y son sacados de la carrera es por esto. The worries of this life have simply taken over. Por las preocupaciones, los afanes de este mundo los han sobre. Now this command to fret not needs to be taken as seriously as other biblical commands. Ahora, este mandamiento de no preocuparte es un mandamiento que debemos de tomar así igual de serio que cualquier otro mandamiento. Such commands as husbands, love your wives. Mandam- Children, obey your parents. Do not steal. Do not lie. Mandamientos, por ejemplo, como esposos, ama a tu esposa, hijos, obedezcan a sus padres, no robes, no mientas, no mates. Now, it would be cruel for God to ask us to do something that there'd be no way for us to actually do it. Ahora, sería algo cruel que Dios nos pidiera que hagamos algo cuando no somos capaces de hacerlo. Just in the same way, it'd be wrong for me to ask my son to do something that he isn't able to do. Así como que él le pidiera a su hijo de 5 años que hiciera algo que no puede hacer. My youngest son is 6 years old, and it'd be cruel to ask him to wash the car because he can't even reach the windshield. Su hijo menor de 6 años, sería algo cruel el pedirle que lavara el auto cuando no puede ni siquiera alcanzar los vidrios, las ventanas. Now, I could ask him to wash the tires because he can do that. Ahora sí le puede pedir que lave las llantas porque sí las alcanza. That wouldn't be cruel at all. Eso no sería cruel. But you get the point. I'm not going to ask my son to do something that he physically can't do.
Pero el punto es de que no le voy a pedir a mi hijo que haga algo que no puede hacer, que no es capaz de So hacerlo. if Jesus tells us not to worry, that must be possible if we rely upon him. Entonces, si Jesús nos dice que no nos preocupemos, entonces debe de ser posible si confiamos en Él. This phrase, do not worry. You know, there's a tendency for us to justify our worrying by being responsible or even evidence of being a hard worker. Ahora, esta palabra aquí, no se preocupen, a veces nosotros tenemos la tendencia de intentar de justificarlo diciendo que somos responsables o es que somos buenos trabajadores. It's like I say, you know, I worry, therefore you can trust me that I'll get the job done. Es como el tratar de decir, yo me voy a preocupar y porque me preocupo, entonces yo me haré cargo del trabajo. You know, there's a difference between godly sense of responsibility and an ungodly, untrusting worry. Pero hay una gran diferencia entre una responsabilidad piadosa al preocuparte de una manera mala. However, an ungodly, untrusting sense of worry can often hide under the banner of responsibility. Pero aún así podemos nosotros el poder esconder la preocupación que no es de Dios bajo la bandera de decir que somos responsables. Jesus says, is not life more than food and body more than clothing? Y Jesús dice que no es el cuerpo o la vida más que comer o beber y el cuerpo más que vestir. So the worry Jesus is speaking of brings man down to the level of an animal who's only concerned with his physical needs. Y así que de la manera que habla aquí Jesús, rebaja a la humanidad al nivel de un animal que sus necesidades más básicas son las de comer. Think of the simple needs maybe of a dog or some other pet. Por ejemplo, piensa en las necesidades más básicas de algún mascota, un perro. But Jesus is saying your life is so much more. You have eternal matters to be about. Pero Jesús dice, tu vida es mucho más que esto. Hay asuntos eternos de cuales debes estar atendiendo. Now he says, look at the birds, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Y así que les dice en el versículo 26, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Now pay attention, the birds don't worry, but they do work. Ahora pon atención, las aves no se preocupan, pero sí trabajan. They don't just sit there with their mouths wide open expecting God to feed them. Porque no se quedan las aves en el nido con el pico abierto esperando que Dios las alimente. In the same way, there's work for us to do. Y de la misma manera hay trabajo para que nosotros lo hagamos. Hey, as Christians, we should be the hardest workers out there. Como cristianos debemos de ser los que trabajan más duro. I think that business owners should be searching out the churches to hire more Christians because we're so faithful and dedicated to the job. Yo creo que los dueños de negocios deben de estar en las iglesias buscando trabajadores porque somos los más fieles, los que trabajamos más duro. Why? Because we're not accountable to the boss, but we're accountable to God Almighty. ¿Por qué? Porque nosotros no rendimos cuentas al patrón, le rendimos cuentas a Dios Todopoderoso. So Jesus, speaking of the birds, says, are you not of more value than they? Y así que Jesús, hablando de las aves, dice, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Now, I mean, these are real concerns. I mean, how to provide for our families and meet the many needs that we have. Y estas son preocupaciones sinceras, verdaderas, como proveer para la familia, los gastos que tenemos. However, often our worry over material things comes from a lack of understanding of our value before God. Pero muchas veces nuestra preocupación proviene de nuestra falta de entendimiento de nuestro valor ante Dios. We don't always comprehend how much He loves us and cares for us. No siempre entendemos qué tanto nos ama a Él, qué tanto le importamos a Él. Think about how God sees us from a biblical perspective. Ponte a pensar cómo es que Dios te ve a ti. If you are a believer, you are seen as a child of God. Si tú eres un creyente, Dios te mira como un hijo de Él. You're called a friend of Christ, Se te ha llamado un amigo de Cristo, a child of promise, hijo de la promesa, joint heir with Christ, coheredero con Cristo, God's workmanship. la obra de Dios. You are called a saint, Se te ha llamado santo, a citizen of heaven, un ciudadano del cielo, a child of light, hijo de luz, a member of the royal priesthood. un miembro del real sacerdocio. We're called the salt and light of the earth. Se nos ha llamado sal, luz de la tierra.
We might not always feel like we are these things, but in reality, that's how God sees us. We are these things to Him. Y tal vez no siempre nos sentimos como que somos esto, pero en realidad ante Dios esto es lo que somos. If we truly understood how much He loves us and cares for us, it would be so much easier for us to trust that He will provide. Si en verdad pudiéramos nosotros entender qué tanto nos ama y le importamos y lo que somos ante Él, sería más fácil confiar en Él. He was willing to give up everything to save you and have a relationship with you. Él estuvo dispuesto a darlo todo para salvarte y tener una relación contigo. Think about it. He sent His only begotten Son to die on the cross for me and for you. Piensa en ello, envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz por ti y por mí. That alone should give us great confidence that He'll go to great lengths to provide and care for us. Con solo ese hecho debe de darnos confianza para creer en Él que Él va a suplir nuestras necesidades. And Jesus says, which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? Y Jesús dice, ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? He's kind of having fun here. He's basically saying, just by worrying, are you going to add any height to your stature? You can't even add an inch to how high you are. Y aquí se está medio divirtiendo porque dice, ¿qué crees tú que al preocuparte puedes añadir más a tu vida? Does worrying accomplish anything? ¿Puede lograr algo el preocuparte? Think about the last time you stressed out. Did it do any good? Ponte a pensar en la última vez que te estresaste, ¿qué provecho sacaste de ello? I mean, did you ever go the next day and go, oh, I'm so glad I stressed out. That was so helpful. O sea, después has volteado a ver atrás y ¿sabes qué? Qué bueno que me estresé ese día porque, ay, cómo me ayudó. No. Right? You go, oh, what a waste of time and energy and effort. No, sino que dices, qué pérdida de tiempo, de energía. Worrying adds nothing to our life, but it takes away quite a bit. El preocuparnos no añade nada a nuestras vidas, al contrario nos quita. There may be greater sins than worry, but they're none more useless. Tal vez haya pecados más grandes que la preocupación, pero no hay otro pecado más inútil que este. It's not lying or stealing or adultery or murder, No es el robar, el matar, el mentir o el homicidio, but it still has devastating consequences. pero aún así tiene consecuencias grandes. It's not lying, but you're deceiving yourself with a false sense of control. Ahora, no es mentir, pero a la vez te estás engañando tú mismo de un sentir falso de control. It's not stealing, but robs you of your peace and joy. No es robar, pero aún así te roba de tu paz y de tu gozo. It's not adultery, but there's a breaking of trust between you and your God. No es adulterio, pero esto rompe la confianza entre tú y tu Dios. It's not murder, but it kills the abundant life that God has in store for you. No es homicidio, pero mata la vida de abundancia que Dios tiene para ti. We need to call it what it is. It's sin. Y necesitamos llamarle por lo que es, y es pecado. Jesus says not to do it. Therefore, if we do, we're in disobedience. Y Jesús dice que no lo hagamos, y si lo hacemos, entonces es desobediencia. But we need to see that this command is designed to protect us. Y necesitamos ver que este mandamiento está diseñado para protegernos. Look, it's very clear that our bodies weren't designed to handle the brutal demands that worry can inflict upon it. Es muy claro que nuestros cuerpos no fueron diseñados para poder cargar con el peso de la preocupación. There's a long list of ailments caused from worry. Hay una lista larga, grande de enfermedades que causa la preocupación. Fatigue and migraines, back and neck pain. El cansancio, los dolores de cabeza, dolores de espalda, de cuello. Weakens our immune system, sleeping issues, loss of appetite. Debilita nuestro sistema inmune, también nos hace perder el apetito. Can cause ulcers, high blood pressure, digestion issues, and the list goes on and on. Puede causar úlceras, también problemas con nuestros estómagos, y la lista sigue y sigue y sigue. I would say hair loss, but that's a little sensitive for me. También diría que nos causa pérdida de cabello, pero es algo But you sensible. get the para mí. idea, our bodies weren't designed to take on stress. Pero ustedes entienden el punto de que nuestros cuerpos no fueron diseñados para poder aguantar el estrés. So Jesus says, which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? Y así que Jesús pregunta, ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? So first he points out that worry is fruitless. It's a total waste of energy and effort. Y así que primero nos enseña de que el preocuparnos es una pérdida. Now he's going to turn to the root of worry. Y ahora nos va a llevar a la raíz de la preocupación. Look at verse 28. Veamos el versículo 28.
He says, "So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin." Dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Versículo 30, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? We first saw that fretting is fruitless. Primero hemos visto que el irritarnos, el preocuparnos es una pérdida. Now we see that it is also a failure of faith. Y ahora vemos que también es una falta de fe. He says, if God so clothes the grass of the field with flowers, so he can be certain that take care of you. Y dice, si Dios ha vestido los campos, entonces igual se hará cargo de ti. We are confident of the power and care of the loving God because he takes care of all creation. He does a pretty good job. We can trust he'll take care of us. Estamos confiados de que Dios hace un buen trabajo en hacerse cargo de todo el mundo y de la misma manera se hará cargo de nosotros. Jesus is pretty straightforward here. He says, "O you of little faith." Y Jesús es muy claro aquí, dice, gente de poca fe. My worrying is evidence of the lack of belief that God will provide for my situation. Mi preocupación es evidencia de mi falta de fe que Dios va a proveer para mi situación. Again, it's simply a failure of faith. De nuevo, es simplemente una falta de fe. I might claim to have faith, yet worrying reveals the true attitude of my heart. Ahora, yo puedo decir que tengo fe, pero el preocuparme demuestra la actitud de mi corazón. You know, I believe that this lapse of faith often stems from a shallow view of who God is. Y yo creo que esta falta de fe proviene de nuestra mala perspectiva de quién es Dios. If I thought about how great God is, next time I worry, I think my worries wouldn't seem so big. Si yo me pusiera a pensar qué tan grande es Dios la próxima vez que me preocupo, entonces me daría cuenta que por lo que me estoy preocupando no es tan grande. Just think over some of the names of God in the Bible. Pongámonos a pensar en algunos de los nombres de Dios en la Biblia. One of my favorite is Jehovah Jireh, meaning God will provide. Uno de mis favoritos nombres es Jehová Jireh, It's just kind of fun to say, Jehovah Jireh. y Dios Say it 10 proveerá, times y es fast. algo divertido decirlo. Elohim is a reference to God's power and might. Elohim hace referencia al poder, fuerza de Dios. El Shaddai, meaning God Almighty. El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. He's the Alpha and the Omega, meaning the beginning and the end. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. He's called the Good Shepherd, which makes it personal. Se le nombra el buen pastor y esto lo hace personal. He is our cornerstone, where everything else is built upon it. Es nuestra piedra angular donde todo depende de Él. He's the everlasting Father. Es el Padre eterno. He is our Savior. Es nuestro Salvador. One of my favorite titles of Jesus is that He's the Prince of Peace. Uno de mis títulos favoritos de Jesús es que es el príncipe de paz. Do we actually believe that this is who God is to us? ¿En verdad creemos que esto es lo que Dios es para nosotros? You need to know that our enemy would want us to forget about this or at least believe it doesn't apply to us. Necesitamos saber que nuestro enemigo quisiera que nos olvidáramos de esto o por lo menos que pensáramos que no es para nosotros. If we thought about the greatness of God, next time you start worrying, I think those worries won't seem so huge. Si nos ponemos a pensar en la grandeza de Dios, creo que la próxima vez que nos empezamos a preocupar, nos damos cuenta que esas preocupaciones no son tan grandes. I just have a feeling that those cares would start to melt away, just like putting butter out in the sun. Y me pongo a pensar y creo que esas preocupaciones empiezan a desvanecer, así como si pusieras mantequilla bajo el sol. Imagine if you just repeated these titles of God over and over in your mind. What would that do? How would that help you? Imagínate si en tu mente repites estos títulos de Dios una y otra vez, ¿qué haría esto para ti? And at least we'd be able to see our worries for what they really are. Por lo menos vamos a poder mirar nuestras preocupaciones por lo que en verdad son. They're really opportunities to see God be faithful to His Word. Que en verdad son oportunidades para que Dios sea fiel a su palabra. We have a tendency to magnify our problems, to make them bigger than they really are. Tenemos la tendencia de magnificar nuestros problemas, de hacerlos más grandes de lo que en verdad son.
It's just like putting spaghetti into hot water. It grows, it expands. Es como poner espagueti en agua caliente, crece, se expande. If our view of God increases, our view of the problems will surely decrease. Y si nuestro enfoque es en Dios y su grandeza, entonces esto va a crecer, nuestra confianza en Él, nuestros problemas van a ser más chicos. Young David didn't see Goliath as being so huge because he saw the hugeness of his God. El joven David no miró a Goliat tan grande como un gigante porque él podía mirar la grandeza de Dios. He said, this guy, this Goliath, is nothing compared to my God. Y él decía, este hombre, este Goliat, no es nada comparado a mi Dios. I have no reason to fear. No tengo ninguna razón por cual temer. So faith for the believer is taking God at his word. Y así que la fe para el creyente es el tomar a Dios por su palabra. We trust Jesus when he says, I am the way, the truth, and the life. Confiamos en Jesús cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. We trust him when he says that he holds the keys to eternity. Y confiamos en Él cuando dice que Él tiene las llaves de la eternidad. We trust him when he says that he whom the Son makes free is free indeed. Confiamos en Él cuando dice que a quien el Hijo hace libre, libre es. In the same way, we need to believe when he says not to worry. Y de la misma manera necesitamos creerle cuando nos dice, no te preocupes. We need to believe that he knows what he's talking about. Necesitamos creer que Él sabe de lo que está hablando. This is an instance in the Gospel of Mark where a father of a demon-possessed son brings him to Jesus. En el Evangelio de Marcos vemos a un padre que lleva a su hijo que está poseído por un demonio a Jesús. And the father tells Jesus that the boy had a demon from childhood, and often throws him into the water or into the fire. Y el padre le dice a Jesús que el hijo tiene un demonio desde chico, que este demonio lo arrojaba al fuego o al agua. And the father says this, but if you can do anything, have compassion on us and help us. Y el padre le dice, si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. And Jesus said to him, if you believe, all things are possible to him who believes. Y Jesús le dice, si tú crees, todo le es posible al que cree. Immediately the father of the child cries out with tears and says, Lord, I believe, help my unbelief. Y inmediatamente el padre clama con lágrimas en sus ojos y dice, Señor, yo creo y ayuda a mi incredulidad. I just love that response. Y me encanta esta respuesta. There's a need to be honest with God about our lack of faith and ask him to increase it. Hay una necesidad de ser honestos con Dios y decirle que nos ayude con nuestra incredulidad. One thing I love about Jesus is he's always willing to meet us right where we're at. Una cosa que me encanta de Jesús es que Él siempre está dispuesto a encontrarnos donde estamos. He doesn't say, oh, you gotta be just like me before I'll come and meet with you. No, he knows where we're at, he knows our condition and meets us there. Él no nos dice, no, primero tienes que ser como yo para poder tener un encuentro contigo, no, sino que Él nos encuentra ahí donde estamos. I would hope that we could be this honest and we could say the same thing, Lord, help my unbelief. Mi deseo es de que pudiéramos ser así de honestos y decir, Señor, ayuda a mi incredulidad. Then as the story unfolds, Jesus rebukes the demon and heals the boy. Y ya después Jesús reprende al demonio y sana al niño. So we see that fretting is fruitless. Y así que hemos visto que el irritarnos, preocuparnos es una pérdida, It's a failure of faith. es una falta de fe. But now we're going to see that it's a focus issue. Y ahora estaremos mirando que es un asunto de enfoque. This is what it really comes down to, that it's misplaced focus. Y esto es a lo que nos lleva, y es el tener un enfoque en lo equivocado. Look with me back to verses 31. We're going to read 31 to 34. Volvemos al versículo 31, donde vamos a leer el 31 al 34. Jesus says, therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas.
I believe that worry really comes down to a lack of focus. Y creo yo que la preocupación viene porque nuestro enfoque está equivocado. I'm looking at my situation with a worldly perspective, the way a non-believer would. Estoy mirando mi situación de un punto de vista del mundo, de la manera que un incrédulo lo mirara. I'm fixated on my own circumstances. Y estoy enfocado en mis propias circunstancias. I'm often chasing after the same things that the world is. O estoy siguiendo las mismas cosas que el mundo está siguiendo. And the worst of all, I'm looking to myself for the solution and not to the Lord. Y lo peor de todo, buscando la solución en mí y no volteando o buscándola con el Señor. It's the worst when I start talking about what I call the Trinity of stupidity. Y es todavía aún peor cuando hago lo que yo le nombro la Trinidad de tontez. The Trinity of stupidity is me, myself, and I. Y la Trinidad de tontez es yo. If I start talking in that way, I can't do this. I have to figure this out. It's all about me. When I start doing that, I'm in a bad place. Cuando yo empiezo a hablar de que yo tengo que hacer esto, de que yo necesito esto, entonces ya estoy enfocándome en mí. I need to get my eyes off myself and onto the Lord. Y necesito quitar la mirada de mí y ponerla en el Señor. Didn't know about the Trinity of stupidity, did you? No conocían Okay, now eso you de la do. Trinidad de la tontez, ¿verdad? Pero ahora ya la conocen. For after all these things the Gentiles seek, for Heavenly Father knows that you need all these things. Y dice, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Now remember, the Father knows what you need. He's very aware of it. Recuerda que el Padre sabe lo que tú necesitas. Él está consciente de ello. If I am grounded in the truth of how much He loves me and cares for me, Si yo estoy cimentado en la verdad de cuánto Él me ama y cuánto le importo, if I understand the nature of the Father and His character, si yo entiendo la naturaleza del Padre y su carácter, then I can have peace that He will provide. entonces podré tener paz de que Él va a proveer. I don't know what tomorrow holds, but I know who holds tomorrow. Ahora, yo no sé qué es lo que mañana tiene, pero sí sé quién tiene mañana. And I want you to catch this. Jesus points this out, and it's really important. He says, but seek first the kingdom of God. Ahora quiero que miren esto, es importante, Jesús lo dice, 33, más bien busquen primeramente el reino de Dios. This must be the rule of life when trying to prioritize our lives. Esta necesita ser la regla de nuestra vida cuando estamos intentando de poner prioridades en ella. It's crazy to think that seeking the kingdom should just be another priority fit into our list of priorities. Es algo loco el creer o tener la idea de que el buscar el reino de Dios simplemente es una prioridad más que debemos de poner en nuestra lista de prioridades. Seeking the kingdom needs to be at the top of the list. Sino que buscar el reino de Dios debe de ser la primer prioridad arriba en la lista. And everything else needs to fold in around that priority. Y ya después las demás deben de seguir esta prioridad. Instead of worrying everything we do, we need to seek first the kingdom of God. Antes de preocuparnos cualquier cosa, debemos primeramente buscar el reino de Dios. I have a friend that's really effective of sharing his faith, and he's used on a lot of mission trips and outreaches. Tengo un amigo que es usado por el Señor en viajes misioneros compartiendo el evangelio. And he was confessing to me how he's been kind of stressed out lately. Y ha estado compartiendo conmigo cómo es que recientemente se ha estado sintiendo estresado. And I thought it was so good what he told me. I actually wrote it down. Y creo que era algo muy bueno lo que compartió He said, conmigo. when Lo I escribí. worry, the furthest thing from my mind is sharing the truth of God or doing anything spiritual for the Lord at all. Y dice, cuando me preocupo, lo que está más atrás de mi mente es el compartir el evangelio o hacer algo espiritual para Dios. See how worry made my friend less effective? ¿Ves cómo la preocupación hizo que mi amigo fuera menos efectivo? It took him off his game. He's no longer being used. Y ya no está siendo usado. Isn't that exactly what the enemy of our soul would want? Y To no es- miss out on God's plan for us. ¿No es esto exactamente lo que quiere el enemigo de nuestra alma, de que podamos perdernos el plan de Dios que Él tiene para nosotros? So Jesus goes on, he says, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Y así que Jesús sigue diciendo, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas. Where he says, do not worry about tomorrow. Y dice, no se angustien por el mañana.
Look, Jesus fully understands there's things that we just need to deal with. There's things we need to do. Jesús entiende completamente que hay cosas que necesitamos tratar, cosas que tenemos que hacer. We have obligations that need to be fulfilled. Tenemos obligaciones, que necesitan ser cumplidas. There are things we must be concerned with, but we need to keep it limited to the things of today. Hay cosas de cuales tenemos que hacernos cargo, pero necesitamos dejar esas cosas para el día de hoy. I mean, isn't that enough anyways? ¿O que no es suficiente lo que tenemos que hacer hoy? Our plate is pretty full just with the cares of today. Tenemos ya bastantes cosas que hacer simplemente con las obligaciones de hoy. Why heap the concerns of tomorrow and next week and next month and next year on top of that? ¿Por qué añadir todavía a esto las cosas que tienes que hacer esta semana, este mes, este año? Look, most of our worry is over things that we have absolutely no control over anyways. Es más, la mayoría de las preocupaciones que tenemos son acerca de cosas que no tenemos ningún control sobre ellas. Have you ever changed anything by the power of worry? ¿Has alguna vez tú cambiado algo a través del poder de la preocupación? I mean, have you ever just said, okay, I'm going to worry like mind over matter and everything? Oh, it's great. I'm so glad I did that. Donde dices, déjame concentro y me preocupo mucho para cambiar esto. Oh, sí, qué bien. Whoa, that was good. No emotion. I was trying it. Put a little emotion in there. Well, we need to put our trust in Him. Necesitamos poner nuestra confianza en Él. We're so concerned about the what ifs of tomorrow. Estamos tan enfocados en los qué tal si sucede esto del mañana. Think about this. We're worried about what if this and what if that. Estamos preocupados, ¿y si esto? ¿Y si aquello? What would we possibly do if this happened? ¿Qué haremos si esto llega a suceder? If blank were to happen, there's no way I could handle it. Si esto llegaría a suceder, no hay ninguna manera que voy a poder yo resolverlo. How would I deal with blank? And you fill in the blank. ¿Cómo trataría con esto o aquello? Tú ponle ahí lo que quieras. Well, there's a story that Corrie ten Boom shares. Hay una historia de Corrie ten Boom que comparte. And she talks about that when she went on a trip with her family to go to the train station. Y habla acerca de un relato, una historia, cuando ella con su familia van a salir de viaje y van a la estación del tren. And her father wouldn't give her the train ticket until she actually got up to the train. Y su papá no le daba el boleto del tren hasta que llegara al tren y subiera al tren. Because she didn't need it beforehand. Y la razón es porque no necesitaba el boleto antes. He didn't give the ticket to her an hour earlier or a day earlier or a week earlier. No le daba el boleto una hora antes, un día antes. Because she didn't need it then. Porque no lo necesitaba en ese entonces. When did she need it? She needed it when she got onto the train and handed it to the ticket collector. Cuando lo necesitaba cuando abordaba el tren para dárselo al que estaba ahí recibiendo los boletos. We can trust in our own lives that God will give us the ticket when we need it. Y podemos confiar en Dios que Él nos va a dar el boleto en cuanto lo necesitemos. We didn't need it a week ago. We need it now. No lo necesitábamos hace una semana, lo necesitamos ahora. So I can trust when I'm worried about something in the future, I can trust that He'll give me what I need when I get there. Y así que puedo confiar, cuando me estoy preocupando de algo en el futuro, puedo confiar de que Él me lo va a dar cuando lo necesite. We've led many mission trips, and I've made the mistake of giving someone an airlines ticket too early. Oops. Ha dirigido varios viajes misioneros y ha cometido el error de darle su pasaje de avión antes de que se necesitara. We can trust that He'll give us what we need when we need it. Podemos confiar de que Él nos va a dar lo que necesitamos cuando lo necesitamos. We're called to live each day in His strength. Y se nos pide que vivamos cada día en su fortaleza. Called to live today, Hemos sido llamados a vivir hoy, not tomorrow. no mañana. We'll deal tomorrow when we get there, then it will become today. Ya trataremos con mañana cuando llegue ya mañana y será hoy. In the Lord's Prayer it says this, give us today our daily bread. En el Padre Nuestro dice ahí, danos hoy nuestro pan de cada día. It doesn't say weekly bread or monthly bread or yearly bread, it says daily. Y no dice pan semanal, pan mensual o pan anual, sino que pan diario. Why? ¿Por qué? Because He wants to provide for us on a regular daily basis. It's a relationship He's cultivating. Y es porque Él quiere proveer para nosotros diariamente y quiere cultivar una relación personal.
When the children of Israel were in the wilderness, he could have given them manna that lasted for a month. Cuando los hijos de Israel andaban vagando en el desierto, Él podía haberles dado maná para todo el mes. Kind of like going to Costco once a month, you know, he could have just provided for them that way, but he didn't. Como cuando vas a Costco de compras una vez al mes, pudo haber proveído de esa manera, pero no lo hizo. It was a daily dependence upon the Lord. Sino que era el confiar en el Señor diariamente. You know, when I'm counseling with people, oftentimes people just lump all their issues into one big mess. Sabes, cuando estoy aconsejando a alguien, muchas de las veces ellos lo que hacen es de que me dan un montón de problemas o preocupaciones a una vez. And then they just get overwhelmed and just begin to shut down. Y entonces parecen ser muchísimos y es cuando entran con problemas. And what I'll often do is try to take out just one issue at a time. Y lo que normalmente hago es de tratar con un tema, un asunto a la vez. And say, what's the most important issue, and let's give that to the Lord. Y le digo, a ver, ¿cuál es el asunto más importante? Y hay que dárselo al Señor. And we'll take that issue and we'll attach promises of God to it. We'll look at God's word and attach His word to it. Y así que tomamos ese asunto y ya después empezamos a poner la palabra de Dios, las promesas de Dios acerca de ese asunto. Then I'll ask, now, can you give that thing to the Lord? Y ya después le pregunto, ¿ahora ya puedes darle esto al Señor? And often the response is, yeah, I think I can do that. Y usualmente la respuesta es sí, creo que sí puedo hacerlo. Then I'll go, okay, what's next? Y ya le digo, bueno, ¿ahora qué sigue? And you pull the next one out and put it there. Y el siguiente asunto, y ahí lo And tenemos. attach God's promises to that one. Y igual le relacionamos la palabra de Dios a él. And you see, they aren't as scary when you pull them out one by one when you put them with God's promises. Y ya podemos ver que no es tan temeroso cuando tratas con ellos uno a la vez y le pones la palabra de Dios. So don't lump them all together. Y así que no los juntes, One by one, give them to the Lord. uno por uno, dáselos al Señor. We need to channel that waste of energy and put it to good use. Necesitamos canalizar esa energía perdida y utilizarla para el bien. Instead of fretting, we need to pray. En vez de irritarnos, necesitamos orar. I believe prayer is the filter that removes just the harmful effects of worrying. Creo yo que la oración es el filtro que quita todo aquello dañino que produce la preocupación. Just like a water filter removes the contaminants in the water. Así como un filtro de agua que quita todo lo que contamina el agua. Prayer removes the harmful effects of worry. Igual la oración quita todos los efectos que causan daño de la preocupación. It filters out the bad stuff. Filtra lo malo. And prayer is a way I can put my faith into action. Y la oración es una manera que puedo poner mi fe por acción. By turning my worries over to God, I'm demonstrating that I'm trusting Him with it. Al darle al Señor mis preocupaciones, estoy demostrando la confianza que estoy depositando en Él. Think of all the energy you put into worrying and stop and put that into prayer. Ponte a pensar en toda esa energía que se dedica a la preocupación y ahora ponerla o darla a la oración. And when someone dumps their worry on you, stop them and pray for them. Y cuando alguien empieza a compartir contigo todas sus preocupaciones, deténlos y ora con ellos. Allow prayer to be the filter for our souls. Para que la oración sea el filtro de nuestras almas. In Philippians 4, verse 6 and 7, Paul says this, Filipenses 4, versículos 6 y 7, Pablo dice esto. be anxious for nothing, No se inquieten por nada, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard our hearts and minds through Christ Jesus. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. So here we see that fretting is, first of all, fruitless. Así que hemos visto que el irritarnos, preocuparnos, es una pérdida. It's a failure of faith, Y es una falta de fe. and it's a focus issue. Y es un asunto de enfoque. I have a lack of focus. Una falta de enfoque. Can we trust Him? ¿Podemos confiarle? Is He not worthy to be trusted? ¿Qué no es digno de poder confiar en Él? Let's not be distracted. No hay que ser distraídos. God has a plan for you. Dios tiene un plan para ti. You're to be a seeker of the kingdom of God. Debes de estar buscando el reino de Dios. Be about His business, Y el estar buscando los asuntos de Él, His kingdom. su reino. Don't be put on the sidelines because of worry.
No seas que seas puesto a un lado por estar preocupándote. And there might be someone here that has actually never entered into this relationship with the Lord. Y puede ser que haya alguien aquí que nunca ha entrado con esa relación con el Señor. This whole idea of Jesus being the Prince of Peace doesn't really make sense to you. Para ti no tiene sentido esto de que Jesús es el príncipe de paz. Well, it's because you haven't entered into that relationship because of the sacrifice that Jesus did on the cross for us. Y es porque aún no has entrado en esa relación, no has aceptado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. You can have eternal hope of heaven Pero puedes tener esperanza eterna del cielo by believing that Jesus paid for our sins al creer que Jesús pagó por nuestros pecados and receiving by faith that gift. y recibiendo por fe ese regalo. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we trust our lives totally into your hands. Padre, confiamos nuestras vidas, las ponemos en tus manos We leave tomorrow into your hands. y dejamos